Buenos días. Quiero agradecerle a la Federación y al Comité Científico por la invitación que me han hecho a participar en el Congreso Nacional con esta conferencia. El tema que se me ha asignado es reproducción asistida y edad. Son conceptos excluyentes y esto tiene que ver, para empezar, con que en la actualidad las mujeres, como tendencia a nivel mundial y también a nivel local, existe una tendencia creciente de las mujeres a posponer y retrasar su maternidad. Y sabemos que las razones por las cuales lo posponen incluyen diferentes motivos: planeación de vida, educación, tener una familia, contar con una carrera, contar con un núcleo familiar, una estabilidad económica e inclusive tener la pareja correcta. Sin embargo, estas circunstancias no van acordes con la biología, pues conocemos todos bien esta gráfica y sabemos que en la medida que la edad va aumentando, las posibilidades de embarazo por cada ciclo menstrual van disminuyendo y se hace mucho más crítica después de los 40 años. La principal razón de esta situación es que la calidad de los óvulos después de esta edad pues va llevando a que la posibilidad, como vemos acá, se disminuya hasta en un 5-3% por ciclo menstrual. El deseo de tener un hijo tiene dos componentes: uno que es biomédico, cómo lograr embarazo en estas mujeres que están de mayor edad, pero también un componente psicosocial, es decir, qué las motiva a tener esos hijos a esas edades y demás, que debería tenerse en cuenta en estas condiciones. Estas metas para el desarrollo sostenible de la Organización Mundial de la Salud nos muestran que la expectativa de vida va aumentando y que ha aumentado entre el 2000 y 2016 hasta por 5 años, con lo cual se aspira a que cada vez más tengamos una expectativa de vida más larga, y esto abre posibilidades también en este aspecto de la reproducción. Pero pues la biología no va acorde a esas circunstancias. Fíjense que hay un reloj biológico, ya lo vimos que hay unas limitantes, y el reto será cómo mantener esa fertilidad, y posiblemente pues tengamos que trabajar mucho en esa línea. Esta es una estadística que quiero mostrar de nuestra experiencia en los últimos 2 años. Entre abril y diciembre vemos como 205 pacientes consultaron y 41 tenían ya más de 40 años. Y entre enero y septiembre de este año, a pesar de la pandemia, 163 pacientes han consultado, y fíjense que ya no es una de 5, sino una de 4 las que consulta después de esta edad, lo cual hace pensar que hay una demanda grande de este grupo de pacientes de servicios de fertilidad. Tenemos que hay un vacío de conocimiento acerca del impacto de la edad en la infertilidad. Fíjense que retrasar la maternidad es actualmente un gran desafío en medicina reproductiva. Y sabemos que la edad tiene un impacto en la concepción exitosa. Los proveedores de salud deberían hablar con los pacientes en temas, por ejemplo, en consulta de anticoncepción, de planes de vida reproductiva. Y en las últimas décadas, en países de altos ingresos, ha aumentado el número de mujeres que retrasan la maternidad, como lo mencionamos inicialmente, por su desarrollo profesional y muchas veces por dificultades en encontrar la pareja correcta. También llama la atención, y estas publicaciones todas lo mencionan, como la posibilidad de concebir al año va disminuyendo de acuerdo a la edad, y ya después de los 40 años solo el 40% de ellas lo logran en un año, con un riesgo de aborto mucho más grande. Pero lo que llama la atención de este tema no es solo el desconocimiento de la población general, sino los proveedores de salud. Fíjense que se hizo una encuesta en residentes de ginecobstetricia y se encontró que la mitad estaban desinformados respecto a este tema, y el 75% sobreestiman los resultados con tratamientos de reproducción asistida. Y sabemos que en países occidentales las mujeres van retrasando más su maternidad, que una de cada 5 mujeres inglesas ya tiene nacimientos después de los 35 años, y que vamos asistiendo a un rápido incremento de los embarazos mayores, los cuales representan riesgos indudablemente, con un riesgo social de renovación lenta y con ventajas teóricas de esas mujeres mayores cuando conciben, de tener mejor educación y posiblemente solidez financiera que puede dar lugar a mejor madurez emocional. En esta guía para pacientes de la Sociedad Americana de Reproducción Asistida se hace énfasis en este tema, como repetimos que a los 30 años el chance de embarazo puede ser 20% por ciclo, y que se le dice a las pacientes que 100 mujeres se embarazarán 20 y que 80 tendrán que volver a intentarlo,
pero que después de los 40 años este chance se disminuye a 5% o menos por ciclo menstrual. ¿Cuáles son las opciones de estas pacientes mayores para lograr embarazos? Trabajar con sus óvulos propios, trabajar con óvulos donados o haber criopreservado óvulos. En la primera línea, pues aparecen publicaciones que pretenden optimizar la calidad de los óvulos que van quedando, pretendiendo mejorar los resultados en los tratamientos de reproducción asistida. En cuanto a los óvulos donados, la primera publicación exitosa de tratamiento con óvulo donado es de 37 años atrás y hoy en día es una técnica que va en crecimiento, como lo vamos a ver posteriormente, y ya suficientemente probada y absolutamente eficiente si se quiere hablar en términos de resultados. En cuanto a la criopreservación, el primer reporte de óvulo criopreservado exitoso está ya hace 34 años y en las últimas 2 décadas, con el advenimiento de la vitrificación, pues ha optimizado mucho sus resultados, lo cual hace prever una condición bien interesante a este nivel prospectivo para estas pacientes. Sin embargo, no me voy a profundizar en ello, dado que hay una conferencia respecto a este tema de la criopreservación de óvulos más adelante. En cuanto a los resultados, este comité de opinión de la Asociación Americana refiere varias cosas. La primera, que a pesar de que los chances son bajos, el clínico podría negarse, pero debe ser obligado de alguna manera a que refiera a las pacientes para que sean mejor ilustradas. Que no necesariamente el proteger las tasas de éxito de los centros ameritan no ofrecerle tratamientos a estas pacientes con sus propios óvulos y que no son una base ética para negarse y que se debe discutir con ellas plenamente el éxito, posibilidades, fracaso, riesgos, beneficios, para poder tener claramente la opción de que ellas elijan informadas si quieren trabajar con sus propios óvulos o eventualmente trabajar con óvulos donados. El grupo de Norbert Gleicher de Nueva York, en esta publicación nos hace énfasis en que los ovocitos de donantes casi nunca son la opción preferida por las pacientes, aunque muchas veces se ven obligadas por circunstancias clínicas a tomar esa opción, y que las pacientes mayores siempre enfrentan la difícil y muy personal elección entre las bajas posibilidades con sus óvulos propios y mejores posibilidades con los óvulos de donante. Con lo cual nos enfrentamos a un gran dilema allí de explicarle bien a esas pacientes. Ellos mencionan en su publicación que la contribución del médico debería ser o limitarse a informar precisamente sobre los resultados en ambas opciones para que las pacientes puedan elegir libremente cómo quieren trabajar. Y que a pesar de que la tasa de nacidos vivos son alcanzables en mujeres mayores y con frecuencia se subestiman, decepcionantemente, la investigación en este tema es muy limitada y solo se procede a seleccionar los embriones sin que ello haya demostrado que tenga mejores resultados en estas pacientes. Aquí mencionan también el número de embriones que debería tener una paciente mayor de 43 años, eventualmente para tener una tasa de éxito relativamente mejor, como un 7% por ciclo y un 15% a 2 o 3 ciclos. La tendencia nacional en esta publicación de los Estados Unidos a trabajar con óvulos autólogos nos muestra que el porcentaje de mujeres de mayores de 40 años que acceden a estos tratamientos va aumentando y, como lo mostré inicialmente, ellas acceden a este tipo de servicios buscando resultados y buscando conseguir sus embarazos. Sin ser despreciable el número que se consigue, 16% finalmente, se menciona que a pesar de que la tasa de nacidos vivos es inferior a ese 20%, se deben identificar los factores asociados con el éxito que tienen en la fertilización in vitro estas mujeres, con el fin de asesorar a otras para elegir las mejores opciones de tratamiento. En cuanto a donación, no me voy a referir mucho, traigo una publicación que ya de hace algunos años del Comité Internacional para Monitoreo de Tecnologías de Reproducción Asistiva, que es el IMART, donde se menciona que la donación en estos 2 años aumentó hasta el 35% más en la demanda de esos servicios, que España tiene el 50% de tratamientos en esa índole, los Estados Unidos el 30%, y que el 67% de mujeres que acceden mayores de 40 años son las candidatas a este tipo de tratamientos con donación, con una tasa de parto promedio del 37%. Es una condición que viene en aumento. Sin embargo, esto también tiene sus riesgos, y es el riesgo relacionado que conocemos profundamente con el embarazo de mujeres mayores de 40 años.
parto prematuro, trastornos hipertensivos, diabetes gestacional, la necesidad de cesárea, presentaciones fetales anormales. Y en este estudio, en estos otros estudios se mencionan cosas muy similares en cuanto a los riesgos que conocemos ya desde hace algún tiempo. En este estudio sueco se nos menciona que cada día más, en las 3 últimas décadas, hay un aumento de población que solicita este tipo de tratamientos y que con donación de gametos, donación de embriones y fertilización in vitro, como es una opción disponible en muchos países, hace que las posibilidades de que las mujeres mayores queden en embarazo y formen una familia han aumentado. Sin embargo, se hace énfasis en los resultados y temas de los riesgos obstétricos y mencionando algunos para resaltarlos, pues se conoce que el sobrepeso o obesidad que presentan estas pacientes eventualmente es mayor que en mujeres más jóvenes y que además tienen que usar técnicas de reproducción asistida. En cuanto más aumentado el índice de masa corporal, pues evidentemente hay más riesgo de hipertensión, diabetes, preeclampsia, etcétera, y que algunas mujeres pueden no ser conscientes de las consecuencias o pueden querer tener un hijo sin importar los riesgos, lo cual debe motivarnos a ilustrarlas bien sobre estos temas. También se menciona en estas otras publicaciones que este deseo de quedar embarazada va a ir aumentando en nuestra sociedad cada vez más, que es importante multiplicar los estudios sobre este tema y que en ausencia de factores de riesgo acumulativos y con un manejo adecuado, el embarazo después de los 40 puede ir bien fisiológicamente sin tener una mayor mortalidad materna o morbilidad neonatal, que es deber de los obstetras informar a estas mujeres de una manera ilustrada para tranquilizarlas y adaptar el seguimiento del embarazo. Muchas veces vemos en nuestro medio que estas pacientes cuando buscan su embarazo, lo consiguen, van a los controles prenatales y lo que hacen es ser señaladas y juzgadas por haber solicitado o por haber logrado el embarazo en estas condiciones. Sin embargo, vemos que hay una presión también mediática y es que se ha evaluado en los últimos años cómo se publican cosas que mujeres de mayores de 50 años que deciden ser madres, eventualmente este tema de Janet Jackson, que tiene su primer hijo a los 50 años de edad, inclusive se menciona ranking de embarazadas, mujeres de 62, 65, etcétera, que reivindican eventualmente el derecho a disfrutar de la maternidad, lo cual podemos discutir y el tiempo no nos va a dar. También cosas exóticas como pacientes de 70 o 73 años embarazadas, con lo cual necesariamente no podríamos compartir y eventualmente teníamos que discutirlo profundamente a la hora de desarrollarlo. Y otros temas como la paternidad a estas edades y la maternidad a estas edades. Ser padres, ser abuelos y dejar hijos huérfanos y a qué edad. Cosas discutibles desde el punto de vista social, antropológico y eventualmente también científico, médico y ético, pero pues que no voy a profundizar, pues cada uno tendrá su propia conclusión. En esta opinión del Comité de Ética de la Asociación Americana, se menciona que la donación de ovocitos revierte la disminución de las tasas de implantación y natalidad en estas mujeres relacionada con la edad y restaura el potencial de embarazo después de la menopausia. Sin embargo, que los médicos debemos realizar una evaluación exhaustiva de la aptitud física de la paciente para intentar transferencia de embriones y antes de decidir hacerlo, hacer una valoración adecuada, obviamente excluyendo las que tengan patología o eventualmente las que tengan más de 55 años, sin dejar de tener en cuenta los riesgos de la edad con la parte obstétrica. Argumentos que pueden estar a favor y en contra. Estos son los desafíos a los que nos enfrentamos en cuáles son los puntos de corte, los riesgos del embarazo, si la receptora a qué edad, la tasa de óvulos de embarazo con óvulos propios, la recomendación de que sea solo en menores de 50 años y eventualmente hasta los 55 con valoraciones, evaluar el pobre pronóstico de estas pacientes, generalmente tener en cuenta que las pacientes minimizan los riesgos con tal de conseguir sus resultados, se ejemplarizan con celebridades y muchas veces pueden mentir acerca de la edad que tienen. ¿Y quién decide? El paciente, el médico, tiene un aspecto psicosocial, la discriminación que puede ser para estas pacientes no tratarlas, la atención que tendría que tenerse sobre la sobrevida al nacimiento del hijo y el impacto emocional eventual de esos hijos por pérdida de padres a edades tempranas. También en esta otra publicación del Comité de Ética, de una opinión del Comité de Ética de la Asociación Americana con argumentos a favor, argumentos en contra, eventualmente teniendo en cuenta los aspectos éticos, a los aspectos médicos, los aspectos obstétricos,
y los aspectos parentales, llegan a la conclusión de que la infertilidad es una característica esperada de la menopausia. Es evidente que después de la menopausia no esperamos que se embarace, pero que el comité cree que lograr un embarazo a través de donación de ovocitos y embriones después de la aparición de la menopausia no difiere de forma significativa frente a otros tratamientos de fertilidad actualmente aceptados, como para ser considerado éticamente inapropiado. Tema de discusión y para pensar. Y en esta otra publicación, que también es relativamente reciente, se menciona que hay consideraciones éticas y médicas relacionadas con las complicaciones del embarazo, que hay una actitud positiva general hacia el embarazo en edad materna avanzada y que el riesgo se puede mitigar en cuanto a los riesgos de complicaciones del embarazo mediante un cuidadoso examen médico de la madre y el uso de técnicas de reproducción asistida en mujeres sanas. En estos casos, una mujer en edad materna avanzada, que por lo demás está sana, puede llevar un embarazo con perfil de riesgo similar a las de su contraparte más joven al usar ovocitos donados. Esta es una encuesta de la Sociedad Europea, donde se manifiesta información de 43 de los 44 países. 39 países informaron que hay una legislación específica. Fíjense que en 30 países hay tratamiento para mujeres solteras, 18 parejas de mujeres, y en 5 países están permitidas las terapias de reproducción asistida para todos los grupos de pacientes, infértiles, solteras, del mismo sexo, hombres y mujeres. Y haciendo énfasis en la edad mínima generalmente se establece en 18 años y la máxima hasta los 51 años, dependiendo del país. Aquí en esta gráfica lo vemos, que algunos no tienen límites y algunos lo ponen hasta los 45, 50, 51, etcétera. No hay unificación. En nuestro medio hicimos un consenso de fertilización in vitro en la Asociación Colombiana de Centros de Reproducción y aunque no estuve muy de acuerdo con eso, el consenso de los centros en Colombia decide que la edad límite pudiera ser hasta los 55 años. Yo pensaría de forma personal que hasta los 50 podría ser un buen límite, pero es una cosa que es bastante discutible. La pregunta final es si lo que técnicamente posible es, si es científicamente posible hacerlo, si médicamente lo podemos hacer desde el punto de vista ético y moral, qué tan aceptable es. Ejemplo, lo que he mostrado de mujeres de 60 y 70 años embarazadas, hasta donde sabiendo que se ha logrado y que puede ser posible, pudiera ser aceptable. Y quisiera referirme a este artículo de la Sociedad Española de Reproducción Asistida, donde se habla que las técnicas de reproducción asistida se realizarán solamente cuando haya posibilidades razonables de éxito, no supongan riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer o de la posible descendencia, y previa aceptación libre y consciente de la aplicación por parte de la mujer, que deberá haber sido anterior y debidamente informada de sus posibilidades de éxito, así como de los riesgos y las condiciones de dicha aplicación. Como conclusiones quisiera mencionar que no hay suficiente ilustración ni educación y en general no se enfatiza respecto a las limitantes que representa la edad para conseguir un embarazo. A nivel mundial existe una demanda creciente de tratamientos para la infertilidad en mujeres mayores. La tasa de éxito con óvulos propios en este grupo de mujeres es baja, pero con óvulos donados es muy buena, lo que hace que la técnica de reproducción, esta técnica, sea la que tenga mayor crecimiento. Es necesario realizar una detallada valoración clínica con el objetivo de detectar y aclarar el riesgo-beneficio que representa el embarazo. Debe implementarse una clara y correcta ilustración para este grupo de pacientes respecto a los riesgos derivados de esos embarazos. Y quisiera dejar como conclusiones también algunas preguntas a la audiencia, cosas que deberíamos entrar en reflexión. La primera, ¿cuáles deben ser los límites de la edad? 45, 50, 55, no tener límites, o a qué consenso se pueden llegar para ir desarrollando este tema. Debemos desarrollar programas de educación para el manejo obstétrico del embarazo en mujeres menopáusicas y posmenopáusicas. La obstetricia de la menopausia debe ser una nueva elección, puesto que cada día vamos a tener más pacientes que van a solicitar este servicio y van a conseguir sus embarazos. ¿Cómo dirimir los conflictos éticos derivados de los tratamientos? Hay presión científica, hay presión social para hacerlos, hay presión mediática y también podemos mencionar que hay presión económica. Así es que, ¿cómo dirimir esos conflictos éticos que se derivan de realizar estos tratamientos? Deberíamos generar y mejorar las estrategias para optimizar los resultados con óvulos propios en mujeres mayores. Pienso que sí, hay muchas líneas de investigación en este tema, tratando de
tratando en lo posible de retrasar el envejecimiento de estos óvulos aún en edades tempranas. Y la pregunta final, ¿cómo comienza esta conferencia? ¿Son la edad y la reproducción asistida conceptos excluyentes? Dejo para que la audiencia responda de acuerdo a lo que hemos hablado, puesto que no parecería que fueran conceptos excluyentes en este momento, pero con muchas variantes y muchas aristas desde todos los ángulos, tanto médicos, clínicos, éticos, etcétera, para poder concluir. Quisiera concluir con este par de frases, una de Albert Einstein, donde nos menciona que la mente es como un paracaídas, solo funciona si la tenemos abierta. Es evidente que tenemos que tener mente abierta para entrar en ciertos procesos y eventualmente también ponerle las limitantes. Y el dramaturgo Shaw también nos menciona otra frase que pudiera ser aplicable a lo que estamos hablando. La ciencia nunca resuelve un problema sin crear otros 10 más. Es decir, vamos resolviendo el tema de las mujeres mayores en cuanto a sus embarazos, pero vemos que tanto desde el punto de vista obstétrico, social, etcétera, se nos van a presentar muchos otros problemas que tendremos que ir solucionando poco a poco entre todos. Muchas gracias por su atención. A la orden en el correo para la bibliografía o lo que necesiten y espero haber cumplido con el objetivo. Muchas gracias.